Bienvenidos. Vamos a grabar la enseñanza. Deme un segundo. Ahí ya, ¿me escuchan y me ven? Ya. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, familia? Sí, se escucha bien. Bueno, lo que pasa es que me toca hacer maromas porque no me está funcionando la cámara de la computadora. Ok, familia. Vamos a empezar esta noche, vamos a darle gracias al Señor. Bienvenidos en esta noche a las personas que están conectadas por primera vez. Estamos estudiando el libro. Denme un segundo, colabórenme con los micrófonos, por favor. Colaboran silenciando micrófonos, por favor. Vamos a orar. Te damos gracias, amado Dios. Te damos las buenas noches, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Te damos toda la gloria y toda la honra por este tiempo, por este espacio, donde podemos reunirnos, Señor, para honrar tu nombre, para glorificarte, para poder aprender, Padre Celestial, cada día más de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor es bueno para con nosotros y te pedimos, Espíritu Santo, como decía la adoración en esta noche, ven en esta noche, Señor, ven sobre nuestras vidas, ven sobre nuestros hogares aquí representados, Señor. Necesitamos tanto de tu presencia, necesitamos, Señor, tanto que trabajes en nuestras áreas, Señor, que nos purifiques, que nos renueves, que nos restaures, Señor. Si estamos aquí reunidos delante de tu presencia es porque hemos decidido seguirte, porque tenemos ese hambre, esa sed de ti, porque queremos aprender a ser como tú, Señor, porque queremos estar preparados, Padre Celestial, para ese momento en que tú vengas por tu iglesia, Señor. Permítenos que en cada conexión que tengamos contigo, Señor, nuestra lámpara se llene cada día más de ese aceite, de esa unción del Espíritu Santo. Permítanos ser ese instrumento que tú quieres, Señor, que seamos en medio del mundo de oscuridad, Señor, en el que estamos viviendo. Hoy te entrego cada hogar aquí representado. Yo te pido, Espíritu Santo, que todo espíritu distractor que quiera venir en esta noche, lo dejamos sin autoridad, sin poder y sin dominio y lo echamos fuera, Señor. Le pedimos y le decimos a nuestra alma, si está inquieta en esta noche, alma mía, alaba a Jehová, tranquilízate y escucha su palabra en esta noche. No olvidemos ninguno de los beneficios que Jehová ha tenido con cada uno de nosotros. Y pidámosle a nuestra alma que se aquiete para poder escuchar la palabra que el Señor quiere enseñarnos en esta noche. Tengo mi vida, Señor, soy una sierva, soy una esclava tuya, soy un instrumento, Señor. Te pido que me uses, Señor, en esta noche conforme a tu voluntad, que nos hables, que nos enseñes y que nos ministres a través de tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, familia. ¿Me colaboran, por favor, con micrófonos? A ver, les voy a silenciar yo porque... No se está escuchando. Ya, gracias. Gracias, hermana. Estamos estudiando el libro de Mateo, familia. Vamos por el capítulo 10. La clase pasada tuvimos la oportunidad, nos dio la enseñanza nuestra hermana Jessie. Ella nos estuvo hablando sobre el versículo 35 del capítulo 9. Amén. Vemos que en el versículo 35, vamos a leerlo pronto. ¿Alguien
puede buscar Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 4. Alguien que lo tenga a la mano para que lo leamos. Voy a leer mientras tanto el versículo 35 de Mateo 9. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Esa fue la enseñanza que nos compartió la hermana Jessie el miércoles pasado, y vamos a ver qué sigue después de lo que pasó en ese tiempo, cuando vemos que Jesús tuvo compasión de la gente porque las veía como ovejitas sin pastor, ¿no? Había mucha gente necesitada del Señor. Entonces, ¿qué pasa después de eso? Después de eso es cuando el Señor hace la elección de los 12 apóstoles. Amén. ¿Alguien tiene capítulo 10 de Mateo, versículo 1 al 4 que lo quiera leer? Amén. Amén, hermano. La palabra de Dios dice así, del 1 al 4, capítulo 10 San Mateo. Entonces, llamado a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echesen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Amén. Amén, Dianita, muchísimas gracias. Entonces, acá vemos que después de que Jesús tuvo compasión por la gente, podemos ver y analizar que eran muchas personas, y entonces aquí él decide, ya sabemos que él se tenía que ir, ¿verdad? Entonces él deja un llamado, él deja una asignación en la tierra en ese momento, porque sabía que la gente necesitaba todavía de eso que él estaba ofreciendo en ese tiempo. Amén. Entonces vemos que aquí es cuando él hace la elección de los 12 apóstoles. Él llama a sus 12 discípulos y les otorga a ellos todo el poder y toda la autoridad que él tenía para realizar milagros, para sanar enfermos, también para expulsar demonios. Y estos discípulos también conocidos, vemos que les llama apóstoles, ¿ya? Estos fueron escogidos precisamente por el Señor Jesús por ser más cercanos a Él. Sabemos que ellos venían caminando con Jesús todo ese tiempo y aprendiendo de las enseñanzas de Él. Lo que Él quería es que ellos fueran sus colaboradores para llevar adelante la misión. ¿Cuál era la misión? Anunciar el evangelio del Señor, anunciar el reino de Dios, ocuparse tal vez de toda esa gente que hoy en día nosotros también podemos ver, familia. Nosotros vemos hoy en día mucha gente que uno dice: Dios mío, si tan solo tuvieran la oportunidad de conocerte, si tan solo tuvieran la oportunidad de saber que tú puedes restaurar, que tú les puedes sanar, que tú les puedes traer la salvación. Eso es lo que el Señor quiso hacer en ese tiempo. Entonces él llama a sus 12 discípulos, ¿ya? La característica principal de esta lista es la diversidad. Aquí podemos ver que Jesús, de esos 12 discípulos, él escogió diferentes antecedentes y diferentes experiencias que ellos tenían en la vida. Hemos venido aprendiendo que unos eran pescadores, ¿verdad? Otros eran cobradores de impuestos. Entonces, él escogió diferentes tipos de personas, ¿ya? Que lo único que tal vez ellos tenían en común eran el privilegio de que Jesús les hiciera ese llamado. Con esto nos damos cuenta, familia, como dice la palabra, que Dios no hace acepción de personas,
¿Qué nos dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29? ¿Alguien tiene Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 y 29? ¿Alguien que lo quiera leer? Amén. Me dices capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 y 29. Amén. La palabra de Dios dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo, que lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermoso. Amén. Entonces vemos que aquí clarito nos está diciendo que pocos de nosotros eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios nos llamó. Eso es lo que estaba pasando en ese tiempo. Él no hizo acepción de personas, él no vio si tenía riquezas o no tenía riquezas, si era santo, si no era santo, si era pecador, si no era pecador. Todos somos pecadores. Y él no miró realmente quién era, si tenía buena reputación o no. Él simplemente de lo más vil y menospreciado, dice la palabra, él escogió para avergonzar incluso a los que se creen sabios. Amén. Entonces, con eso nos damos cuenta que Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo podemos aplicar nosotros esto en la vida actual? Lo primero que vemos es el llamado divino y la autoridad. En el versículo 1 vemos que nos dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio la autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y para sanar toda dolencia. Entonces, él no solamente llamó a esos 12, sino que vemos que también les dio poder para que sanen, para que hagan milagros, para que vayan y prediquen el evangelio. Amén. Esos eran los discípulos de Jesús. Los discípulos eran los que caminaban, eran los alumnos, los que estaban aprendiendo. Y llega un momento en que ya él hace como su llamado. Bueno, yo necesito un equipo de gente que me ayude y me represente aquí en la tierra porque yo ya pronto me voy a tener que ir. Entonces es ahí cuando él hace ese llamado a esas 12 personas que estuvieron ahí con él y no solamente los llamó, sino que también les dio la autoridad. Ese mismo principio, familia, permanece hoy en día y es Dios el que prepara, es Dios el que nos llama. Ya cada cosa que nosotros hacemos, cada estudio bíblico que hacemos, todos los días que leemos la palabra del Señor, todos los días que meditamos en ella, vamos a la iglesia, hacemos escuela de discipulado, estamos en todo queriendo aprender, el Señor nos está preparando para ese llamado especial que Él tiene para nosotros, porque anteriormente nos lo dijo por medio de Jesse. La mies es mucha, hay mucha necesidad todavía en el mundo y hay muy pocos obreros. Amén. Entonces Él necesita y Él es el que nos prepara y nos llama a nosotros. Así como Jesús llamó a sus discípulos hoy en día, Él también nos está llamando a cada uno de nosotros para que cumplamos ese propósito específico en el reino de Él. No importa qué ocupación tengas, no importa lo que tú hacías antes, no importa tus habilidades que tú tengas, tus talentos, todos nosotros tenemos un papel que desempeñar en el reino de Dios. Todos nosotros hemos sido creados con un propósito. Muchas veces la gente dice, yo todavía no sé cuál es el propósito o cuál es mi llamado. Cuando tú conoces de Cristo, tu llamado es
traer libertad para tu familia. Es tratar de que por medio de ti tu familia también conozca de la palabra del Señor. Tu llamado es hacer luz en medio de las tinieblas para traer la salvación también para tu casa. Y tal vez el llamado que Dios tiene para ti es muy diferente al que tiene para otras personas. Él a todos nosotros nos usa de diferentes maneras, ¿ya? Él nos da dones, Él nos da talentos, Él nos da capacidades para poder llegarle a la gente y poder ganarlos para Cristo. ¿Qué nos dice el capítulo de Juan 14:12? ¿Alguien nos quiere leer Juan 14:12? Alguien más adelante también que busque Lucas capítulo 10, versículo 19, si quieren también. Lucas 10, Amén. 10. Amén, hermana. Dice la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les aseguro que el que cree en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores que estas, porque yo me voy al Padre. Amén. Gracias, hermana. Entonces ahí vemos que Jesús está diciendo, el que cree en mí hará las obras que yo hago, incluso mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Él no está diciendo, es importante orar, sí es importante orar, es importante tener una relación con Dios, es importante, pero creer en Dios, el que cree, el solo hecho de tú creer en Dios, Él dice, hará las obras que yo hago, las hará también, incluso mayores hará. En la enseñanza pasada de Mateo estuvimos viendo, ¿se acuerdan cuando los discípulos no pudieron sacar fuera unos demonios? Y ellos decían, pero ¿por qué estos demonios no se sujetaron a nosotros? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Y no es porque no tenían fe en Dios, sino que no tenían fe en ellos mismos, no tenían fe en la autoridad que les había sido dada ya por Dios al ser discípulos de Jesús, seguidores de Cristo, de utilizar el nombre de Jesús para sacar los demonios. Lo mismo pasa con nosotros. Muchas veces la palabra del Señor nos dice que conforme aquel que es mayor para hacer las cosas mucho más grandes de lo que pedimos o imaginamos, conforme al poder que actúa en nosotros. ¿Y quién vive en nosotros? Jesús dice que al que cree en Él viene a ser morada dentro de nosotros con el Padre. Entonces, si tú y yo creemos en el Señor Jesucristo, dentro de nosotros habita Dios Padre, Dios Hijo y habita el Espíritu Santo. Y ellos tienen poder. Conforme al poder que actúa en nosotros, el Señor va a hacer cosas mucho más grandes de las que pedimos o imaginamos. Por eso Jesús dice, de cierto yo les digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces nosotros, si creemos en el Señor, si estamos seguras cuál es nuestra identidad en el Señor Jesús, nosotros en el nombre de Jesús podemos orar, podemos ayudar a la gente en oración, a que sean sanos por medio de la oración. Es el Señor el que hace los milagros. Nosotros únicamente somos un vaso o un instrumento de Él para que pueda el Señor cumplir su propósito en las personas. ¿Qué nos dice Lucas 10:19? ¿Alguien lo encontró? Lucas 10:19. Amén. Y alguien más adelante que quiera buscar y tenga listo Hechos 1:8. Ya, hermana, te escucho. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, gracias, hermana. También nos está diciendo, dijo a sus discípulos, he aquí yo les doy la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les va a dañar. Mire, familia, si nosotros entendiéramos realmente la autoridad y el poder que Dios nos dio a nosotros desde que creó a Adán y Eva, aquí Jesús prácticamente está diciendo,
las palabras de Dios cuando creó a Adán y le dijo, yo te doy a ti potestad sobre todas las cosas de la tierra. Yo te doy el dominio sobre la tierra, sobre los peces, sobre los mares, sobre las plantas, sobre los animales. Nos dio a nosotros ese poder de dominar las cosas que hay en la tierra. Somos nosotros, pero cuando viene Adán y Eva y pecan, ese pecado nos quitó a nosotros toda esa autoridad, pero cuando ya viene Jesucristo, por eso dice que Él es el postrer Adán. Cuando Jesucristo viene a ser el postrer Adán, es ese hombre que vino, se hizo hombre y nunca pecó, porque Adán lastimosamente pecó. Pero cuando Él viene, dice que Él nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y cuando nosotros somos llamados hijos de Dios, venimos a heredar el ADN de nuestro Señor Jesucristo y se sale de nosotros esa naturaleza pecaminosa que estamos cargando desde que Adán y Eva pecaron. Y nosotros recuperamos toda la autoridad y todo el dominio que ya Dios nos había dado desde un principio. Para eso Jesucristo vino a morir en la cruz por ti y por mí, para Él restaurar y devolvernos todo lo que ya se nos había dado en el momento en que el Señor decidió crearnos a nosotros. Yo les doy la potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre todas las fuerzas del enemigo y nada les dañará. Si nosotros entendiéramos esto, familia, en verdad nosotros haríamos las guerras espirituales. Denme un segundo. ¿Qué pasó? No sé qué está pasando. Alguien está... Ustedes me están escuchando. No sé qué está pasando aquí. Ya. No sé qué pasó. En el nombre Todo de bien. Jesús. Reprendemos Aparece al, una pizarra. reprendemos al enemigo que quiere distraer. Esto no lo tenía preparado, Wilma. Controlemos las manitos. Controlemos las manitos. Esto no lo tenía preparado, el Señor me lo estaba poniendo a decir, no lo preparé para la enseñanza, pero es importante, Yo familia. pensé que se le ha puesto una diapositiva. Ya, no, fue un accidente. Entonces, sigamos, familia, tranquilo, Wilma, no importa. Nosotros tenemos toda la autoridad. Por eso, si ustedes se fijan, cuando Moisés se vio enfrente del Mar Rojo, con los 600 carros del faraón atrás, el pueblo de Israel, ¿qué vamos a hacer? Nos trajiste acá para esto, ¿cierto? Cuando vemos eso, entonces, ¿qué pasa? Denme un segundo que no sé qué está pasando en este. Moisés le ora a Dios. Moisés le ora a Dios y Dios le dice, no lo tengo preparado, no tengo los pasajes bíblicos, esto es lo que el Señor me está mostrando decir. El Señor le dice, ¿qué haces orando? ¿Qué haces? ¿Por qué me hablas? Dile al pueblo de Israel que empiece a marchar y tú coges esa vara que tienes en la mano y extiéndela sobre el mar. ¿Por qué? Porque es que Dios cuando creó a Adán y a Eva le dijo, yo te doy la potestad sobre la tierra, sobre el mar, sobre todas las cosas creadas acá. Nosotros tenemos la autoridad y la potestad. Entonces hay cosas que es bueno orar, es necesario orar, pero hay cosas que nosotros tenemos toda la autoridad de hablar. Moisés tenía toda la autoridad de extender, él simplemente extendió la vara y el mar se abrió. Porque tenemos la autoridad. Por eso Jesús les dijo, he aquí yo les doy a ustedes la potestad de hollar las serpientes y escorpiones y sobre todas las fuerzas del enemigo y nada los va a dañar. Cuando nosotros nos creemos esto, nosotros peleamos con las herramientas correctas por la situación que podamos estar viviendo nosotros en el momento. ¿Qué nos dice Hechos capítulo 1, versículo 8? ¿Alguien lo buscó y lo quiere leer? Amén, hermano. Sí. Dale. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Entonces aquí vemos que la autoridad que Jesucristo le otorgó a sus discípulos para sanar y liberar también está disponible para ti, también está disponible para mí. Pero
Todo es a través del Espíritu Santo. Nosotros sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Cuando la gente me dice, tus mensajes me ayudan, tus mensajes me han ayudado, tus mensajes están transformando mi vida, no soy yo. Es el Espíritu Santo que es el que da esa convicción. La palabra dice que su palabra no se regresa vacía y que atraviesa como una espada de doble filo nuestros corazones. Y por eso es importante, antes de conectarse en cualquiera de ustedes, siempre, o antes de enviar yo por lo general siempre suelo orar antes de contestarle a alguien un audio, o cuando entro en una mentoría con alguien, o cuando me conecto con ustedes. Espíritu Santo, yo te necesito y que tú vayas conmigo, que seas tú el que porque sin el Espíritu Santo no podemos. Si ustedes notan, cuando Jesús se bautizó, en el momento en que Él se bautiza, viene sobre Él el Espíritu Santo. Y ahí es que Él empezó el ministerio. Después de que Él se bautiza, las personas que están haciendo este estudio conmigo desde el principio de Mateo, vemos que después de que Él se bautizó y fue lleno del Espíritu Santo, ahí empezó el ministerio de Jesús. Ahí empezó a predicar, ahí empezó a sanar enfermos, empezó a hacer milagros. Amén. A los 30 años. 30 años que Él estuvo viviendo como el hijo del carpintero, que se estuvo preparando para el ministerio, pero vino el Espíritu Santo sobre él, nosotros, para poder orar por los enfermos, para que Dios manifieste un milagro de sanidad, para poder interceder por las personas que están necesitadas y ser instrumentos para el Señor. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo. Yo no sé ustedes, pero yo les recomiendo. El Señor me ha inquietado mucho. Sé cuál es la función del Espíritu Santo. Para todo le pido que me guíe, que me ayude, que me muestre. Pero últimamente me ha venido inquietando a investigar más del Espíritu Santo, porque me he dado cuenta que todo lo que hagamos en la tierra para el servicio de Dios necesitamos del Espíritu Santo. Sin Él no lo podríamos hacer. Entonces, les recomiendo también que investiguen más del Espíritu Santo, que se metan más a conocer del Espíritu Santo, para que el ministerio que Él tiene para cada uno de ustedes en sus casas, en sus familias, en su trabajo, lo pueda fortalecer a través de la ayuda del Espíritu Santo. Otro punto que vemos es la diversidad de los apóstoles. Como les decía anteriormente, estos apóstoles tenían antecedentes. Unos eran pescadores, otros eran recaudadores de impuestos. Entre el Señor no hubo preferencia. Él no hace acepción de personas, ¿ya? ¿Qué nos recuerda esto? Que para Dios todos somos iguales, independientemente de las circunstancias que nosotros podamos estar viviendo. Yo siempre les he dicho, familia, que Jesús vino a morir por tus pecados y vino a morir por mis pecados. Y que también vino a morir por los pecados de aquellas personas que todavía no le conocen y que de pronto nos hacen la vida tan imposible. Pues resulta que también Jesús vino a morir por ellos y también los ama de la misma manera. Y también, si en algún momento tienen la oportunidad de conocer a Jesús, puede que los utilice de una forma impresionante para el reino de Dios. Entonces, Dios no hace acepción de personas. No dejemos esa religiosidad. Si sabemos que estamos en tiempos donde muchos vienen a engañar en el nombre de Cristo, es verdad. Tenemos que cuidarnos, y para eso está el Espíritu Santo, porque Él es el que nos enseña, Él es el que nos dice, ojo, no es por ahí, esta persona no viene de mí, es el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Pero eso no nos da a nosotros la autoridad para juzgar a aquellas personas que han venido de un lodo cenagoso bien inmundo y que ahorita conoce de Cristo y que ahorita está
enamorada del Señor o enamorado y quieran señalarle por la cantidad de tatuajes, por la forma en que se visten, pero es que esta fue una prostituta, pero es que este era un ladrón. ¿Qué importa? Dios no hace acepción de personas. Precisamente por esa prostituta, por ese ladrón, es que Él vino a morir en la cruz. Si el mundo no necesitara un Salvador, pues Jesucristo no hubiera venido a pasar todo ese martirio que Él pasó en la cruz del Calvario por nosotros. Pero como necesitaba un Salvador, Él lo hizo. Entonces vemos en el versículo 2 que Él dio los nombres de los 12 apóstoles. Mateo dio los nombres de los 12 apóstoles. Entonces vemos que estos 12 apóstoles, sacando a Judas, que sabemos que fue el que lo traicionó, tienen un lugar importante en el plan de la redención. Y eso incluye un papel particular en el juicio venidero. ¿En dónde vemos eso? Mateo 19, 28. Alguien, lo voy a leer yo, alguien que quiera buscar Efesios 2, 20 y otra persona que tenga lista Apocalipsis 21, 14. Amén. Efesios 2, 20 y Apocalipsis 21, 14. Mateo 19, 28 nos dice, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces aquí vemos que estos discípulos tienen un plan importante en el juicio venidero. Amén. Y también vemos que tienen un plan importante en la edificación de la iglesia. ¿Alguien tiene Efesios 2:20? Amén. Efesios 2:20, la palabra de Dios dice así, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Amén. Entonces acá vemos que estos discípulos fueron la base fundamental para edificar la iglesia, ¿ya? Juntos construimos la casa, edificamos la casa sobre el fundamento de quién? De estos apóstoles y los profetas. ¿Y cuál es la piedra principal? Es Cristo mismo. Eso lo hemos visto en el Primera de Pedro que estamos estudiando también en TikTok. Vimos que la piedra del ángulo, la piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. Y nos decía Pedro que nosotros venimos a ser también piedras, que somos parte del templo. Entonces, la iglesia no son las 4 paredes, familia. La iglesia la constituimos tú y yo que estamos aquí sentados en esta sala de Zoom. Cada uno de nosotros es una piedra, cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo, todos somos un cuerpo y siempre se necesitan el uno al otro para poder funcionar completamente y de diferentes maneras el Señor siempre nos va a usar. También la Biblia promete que su posición y su trabajo será recordado por la eternidad. Esto está en Apocalipsis 21, 14. ¿Alguien lo encontró? Apocalipsis 21, 14. Amén. Apocalipsis 21, 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Amén. Amén. Entonces, esta es la primera y la única vez que Mateo dice que son los 12, son llamados apóstoles, porque si ustedes leen, primero nos dice que llamando a sus discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y luego en el versículo 2 dice, los nombres de los apóstoles son estos, y nos da los nombres. Después de discípulos, los llamó apóstoles. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? La palabra apóstol significa aquel que es enviado. Eso significa apóstol, aquel que fue enviado. Es una palabra que significa mensajero o embajador. Entonces, ¿qué puede significar apóstol? Mensajero, embajador, aquel que ha sido enviado. ¿Dónde lo vemos? En Juan 13:16. Alguien que busque también Hebreos 3:1 y 2 de Corintios 8:23.
Juan 13:16, ¿alguien lo tiene? Hebreos 3:1 y 2 Corintios 8:23. Amén. Amén. Juan 13:16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Amén. Entonces aquí se está refiriendo a aquel que es enviado, ¿ya? Está diciendo muy clarito que nunca el enviado va a ser más importante o el mensajero va a ser más importante que el que envía el mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca el apóstol o el mensajero o el evangelista va a ser más importante que Dios. Dios es lo más importante siempre y está por encima de todas las cosas. Jesús también fue llamado apóstol. Eso lo vemos en Hebreos 3:1. ¿Alguien tiene Hebreos 3:1? ¿Nadie lo tiene? Amén. Amén. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi Cinti. Entonces ahí estamos viendo que Jesús también fue llamado apóstol. Amén. Aquí vemos clarito que a Jesús también le llamaron apóstol. Pablo muchas veces usó esa palabra mensajero o representantes. Él lo usó bastante en la palabra del Señor. En 2 Corintios 8:23, ¿alguien lo tiene? ¿Alguien lo encontró? 2 Corintios 8:23. Amén. 2 Corintios 8:23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Amén. Amén. Mire qué hermoso, porque aquí vemos que el apóstol Pablo también le llama mensajeros o apóstoles a lo que se llaman hoy en día los que están predicando en las iglesias, ¿verdad? A veces la gente dice, pero ¿por qué se dice llamar apóstol? Apóstol sabemos que es un enviado del Señor, es una persona que está para el servicio del Señor. Luego vemos que también Pablo utilizó este término de una manera un poco más estrecha cuando se refería a los 12 apóstoles que escogió Jesús en ese momento cuando estaba en la tierra y a él mismo, ¿ya? Porque sabemos que estos 12 apóstoles que estamos viendo acá los escogió Jesús cuando estaba en la tierra. Pero Pablo vino a recibir su llamado después de que Jesús ya se había muerto y había resucitado y se había ido. Prácticamente por medio de una visión tuvo un encuentro personal con Jesús, porque sabemos acá la mayoría de personas que Pablo era perseguidor de los cristianos porque él hacía cumplir la ley, ¿no? Entonces él estaba persiguiendo a los cristianos en ese tiempo hasta que Dios tuvo la oportunidad de encontrarse con él y le hizo el llamado para que lo siguiera. Le dijo Jesús, yo soy el que tú tanto estás persiguiendo, porque cuando la gente está persiguiendo a los cristianos, pues no está persiguiendo a los cristianos, sino que está persiguiendo a Jesús. Hemos venido viendo en Pedro cómo nos habla de que por nuestro llamado, por seguirlo a él, nosotros vamos a ser perseguidos, vamos a sufrir persecuciones, nos van a odiar en el mundo. ¿Y por qué nos odian en el mundo? Porque no somos del mundo. Entonces, quien nos está persiguiendo a nosotros, no nos está persiguiendo a nosotros. Realmente el que le está persiguiendo es a Jesús. Cuando vemos que Jesús le llama a Pablo, él le dice, ¿quién eres? Y él le dice, soy yo.
el que tanto persigues. Y él estaba persiguiendo a los cristianos. O sea, ¿qué queremos ver con esto? Cuando nos están persiguiendo a nosotros injustamente, ya, injustamente por el evangelio, por la justicia, no que nos persigan porque estafamos a la gente, no porque nos persigan porque somos mentirosos, no porque nos persigan porque somos portadores de odio, porque somos personas conflictivas, porque somos personas que estamos tratando mal a la gente, no. Cuando hacemos eso, pues no es la justicia, no nos están persiguiendo por la justicia de Dios, más bien cuidémonos porque puede venir la justicia, la ira de Dios sobre nosotros, juicio de Dios sobre nosotros. Entonces tenemos que analizar realmente por qué nos están persiguiendo. Tiene que ser por la justicia de Dios, ¿ya? No es por las malas acciones que nosotros hagamos y vamos a decir, no, es que por ser cristianos estamos siendo perseguidos. No, hay que aprender a diferenciar por qué nos están persiguiendo. Muchas veces no caemos bien a la gente. Y lo leímos en Pedro cuando nos dice, a ustedes no los quieren porque no son del mundo. Si ustedes fueran del mundo, pues el mundo los amaría, porque el mundo ama lo suyo. Pero como el mundo sabe que tenemos algo diferente, que somos luz, que no nos comportamos igual que ellos, pues entonces no nos quieren, no nos aman. Y es normal, por el Evangelio de Cristo lo vamos a tener que vivir. Entonces vemos que él se estaba refiriendo también a este término como apóstol a los 12 discípulos que escogió el Señor Jesús, y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 9, y también se refería a él especialmente. Mire, yo estuve leyendo esta carta de 1 Corintios 9. Si quieren, la pueden leer en todas las traducciones, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la traducción en lenguaje actual, la Nueva Traducción Viviente, para que puedan comparar todo. Y qué hermoso. Yo solamente les voy a leer del 1 al 5, porque es la parte que les voy a hablar, pero si ustedes lo leen todo, yo le decía a mi mamá, qué hermoso que es Pablo. Es un hombre, después de Jesús, es un hombre muchísimo de mucha admiración realmente por la manera en que él se humilla. Él se humilla. Si ustedes se dan cuenta, el hombre más importante en el Nuevo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. Pero después del Señor Jesucristo, quien marcó una diferencia, quien viene siendo importante, es Pablo. Es Pablo. Y cuando yo leo 1 Corintios, cuando él está escribiendo a la iglesia de los Corintios y veo la manera en que él se humilla, con todo el conocimiento que el Señor le dio, con todo como el Señor lo usó, y él cómo se humilla y se hace menos, y él dice, yo no soy merecedor de lo que el Señor está depositando en mí. Y yo decía, wow, de razón Jesús dice que el que se humilla será enaltecido. Qué hermoso es que él nunca se glorió de lo que estaba haciendo. Amén. Entonces, yo les invito a que en su casa tengan tiempo y lean todo el capítulo 9 de 1 Corintios. Y eso les va a llevar también a entender una enseñanza que estoy preparando, porque el Señor me ha venido inquietando mucho también sobre la importancia del diezmo y la ofrenda, porque han venido preguntando y yo estaba muy de hablar sobre ese tema, pero realmente en todo lo que he estado estudiando me he dado cuenta que son bendiciones que se le está robando al pueblo de Dios. Estoy preparando una enseñanza bastante sobrenatural que les voy a compartir para que puedan entender un poco más de esto. Pero Pablo definitivamente desarma lo que mucha gente dice, pero ¿por qué tenemos que sembrar? ¿Por qué tenemos que diezmar? ¿Por qué tenemos que ofrendar? Y el mismo Pablo dice que si vive del evangelio, el que evangeliza debe vivir, dicho por Jesús mismo, del evangelio, ¿ya? Léanlo en su casa, es bien bonito, pero yo les voy a leer el versículo 1 al 5, 1 Corintios 9. ¿Acaso no soy tan libre como cualquier otro? Dice Pablo. ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor?
Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Si ustedes siguen leyendo ese capítulo, se dan cuenta, porque muchas veces la gente dice, pero ¿quién lo llamó apóstol? Yo he escuchado comentarios, ¿quién le llamó apóstol? En ese tiempo, él está escribiendo a los corintios, a la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios era una iglesia muy bendecida financieramente. Y ellos tenían como apóstoles a los 12 discípulos que escogió Jesús cuando estaba vivo. A los 12 sigue vivo, ¿no? Pero cuando estaba en la tierra, claro, a los 12 discípulos los escogió. Entonces, esta iglesia, por mandamiento divino, sostenían a los discípulos, ellos sostenían a los apóstoles. Pero a Pablo, mucha gente decía, ¿y por qué a Pablo lo tenemos que ayudar? ¿Por qué a Pablo le tenemos que dar dinero? ¿Por qué lo tenemos que mantener? Si él no es un apóstol. Y el mismo Pablo está diciendo, ¿acaso yo no soy apóstol? Yo no he visto a nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo un encuentro con Jesús. Ya, por eso fue que él recibió el llamado del Señor Jesucristo. No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor. O sea, él estaba diciendo, o sea, si ustedes están aquí en esta iglesia, es porque yo les he predicado, es porque yo he orado por ustedes, porque yo he hecho milagros de sanidad, que el Señor Jesús ha hecho milagros de sanidad a través de mí en ustedes. Ustedes conocieron del Señor por mi persona. Entonces, él lo está diciendo muy clarito, no es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor, aunque otros piensen que yo no soy apóstol, me gustó mucho lo que él dice acá, ciertamente para ustedes lo soy, porque ustedes son la prueba de que soy apóstol del Señor. Y qué hermoso, porque cuando yo leía esto, yo decía, wow, o sea que el simple hecho, y mucha gente dice, pero es que no es un apóstol, el simple hecho de que tú vayas a una iglesia, y que tú recibas y que tu vida sea transformada a través de las enseñanzas es porque esta persona tiene un llamado. Y no es la persona la que está transformando las vidas, es el Espíritu Santo a través de esa persona, ¿ya? Si ustedes siguen leyendo más para abajo, es hermoso porque él se humilla de una manera hermosa y él dice, yo ni siquiera me merezco esto. Bueno, el versículo 3 dice, esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad, porque eso vemos, ¿no? Pero ¿y quién es este? ¿Cuándo? ¿Por qué lo llamaron apóstol? Si es que el Señor Jesús no lo llamó a él, fue a los 12 nomás, sí, pero pues si estás en la iglesia y tu vida ha sido transformada gracias a lo que Dios me está usando para depositar en ustedes. Entonces, esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro? Y el versículo 15 de primera de Corintios, capítulo 15, de 7 al 10, aquí les invito a que sigan leyéndolo de ahí para abajo ustedes y vemos cómo él dice que a pesar de que Dios lo usa grandemente, él ni siquiera se siente digno de ese llamado que Dios le hizo, porque había sido un perseguidor de los cristianos. Y esa humillación tan bonita que él hace, él dice, y ni siquiera necesito, no necesito que ustedes me mantengan, yo no necesito que ustedes, porque yo no me voy a no voy a permitir que ustedes se vanagloríen diciendo que ustedes me mantienen, aunque así tiene que ser, dice, porque Jesús dijo que el que evangeliza debe vivir del evangelio, pero aún así yo predico por amor a Dios, por amor a Jesús. O sea, y esa humildad de él, yo dije, wow, es hermoso. Capítulo 15, del 7 al 10, dice, luego lo vio Santiago, está hablando de Jesús, luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. Esto que él hizo ahí, que él dice, para mí es el acto de humildad más hermoso, porque no fue el más insignificante. Después de Jesús, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Lo pueden investigar.
pues y él dijo, yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como yo lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. ¿Por qué? Porque era un hombre de resultados, era un hombre que impactaba con sus mensajes. Y no era él lo está reconociendo, es el favor que Dios derramó sobre mí. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Él está aclarando a la iglesia, yo he trabajado mucho más que cualquiera de los 12 que ustedes reconocen como apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Amén. Hermoso. A mí me encantó. Es un hermoso Pablo. Entonces, vemos que en Mateo, capítulo 10, versículo 1, les llama discípulos. Primero reunió a los 12 discípulos y les dio la autoridad. Luego vemos que en Mateo, versículo 2, dice, y les dio los nombres de los apóstoles. Entonces, ya aprendimos que primero hay que ser discípulo, ¿ya? Primero hay que ser discípulo. Eso es ser discípulo, es ser un seguidor, es ser un aprendiz de nuestro Señor Jesucristo. Pero un apóstol es un enviado especial y que es enviado con autoridad y con una misión específica que es otorgada por Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los discípulos, que todos los apóstoles son discípulos, pero no todos los discípulos son apóstoles. Amén. Entonces, estas distinciones son importantes para entender los diferentes roles y las diferentes funciones en la iglesia primitiva y en la misión de Jesús. Entonces, es bueno que notemos que aquellos tiempos los apóstoles de Cristo primero fueron discípulos, primero caminaron, primero aprendieron, primero estuvieron con el maestro día y noche, ya que atendieron su llamado cuando les dijo, sígueme, que dejaron todo por seguir a Jesús. Yo no estoy diciendo que dejen todo, pero el mismo Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿ya? Y luego, ellos tienen que ser enseñados por Dios para poder ser enviados por Dios, ¿ya? Ellos tuvieron su tiempo de crecimiento con el Señor para luego el Señor cogerlos y decir, ustedes son los que van a ir por el mundo y van a evangelizar, van a bautizar a la gente, van a perdonar pecados, van a sanar enfermos. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros, y esto lo vimos en Pedro también, ya lo aprendimos, nosotros somos linaje escogido del Señor, somos real sacerdocio, nación santa, ¿ya? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes del que nos llamó, porque todos nosotros estábamos en las tinieblas cuando Jesús nos llamó. Muchos conocen ya mi testimonio y el que no lo conozca te invito a que vaya a mi YouTube y lo puedas ver. Yo estaba en las tinieblas cuando el Señor me llamó. Y sé que muchos de nosotros que estamos aquí conectados también y hoy en día somos servidores del Señor, no tenemos mucho impacto, pero sí las poquitas personas que conocemos, Dios nos ha permitido ser luz para estas personas. Entonces, esto es lo que debe haber en nuestra comunidad de fe, Señor. Debemos encontrar personas de diferentes contextos y habilidades y cada uno de nosotros tiene algo valioso que aportar para el cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo y el don y la gracia que Dios ha depositado en ti no es la misma que deposita en otra persona, pero a todos nos usa de diferentes maneras. Amén. Otro punto que vemos son los retos y las traiciones en estos versículos que leímos, donde vemos que entre los 12 que escogió el Señor se encuentra el traidor, el que lo traiciona, que es Judas el Iscariote.
¿Qué nos enseña esto, familia? Que en nuestro caminar con Cristo siempre vamos a enfrentar decepciones, ¿ya? Y esas decepciones muchas veces vienen de aquellas personas que son más cercanas a nosotros. Entonces, no nos sorprendamos porque recordemos que Jesús dijo mientras le lavaba los pies a sus discípulos: cuando el mundo los odie, recuerden que a mí me odió primero, ¿ya? Recordemos que todo lo que nos pasa a nosotros, a Jesús ya se lo hicieron primero. Nosotros no vamos a vivir nada que Jesús no haya sentido. Entonces, cuando llega esa traición por la persona que más amamos, no nos sorprendamos. Y muchas veces decimos, pero es que era mi madre, pero es que es mi esposo, pero es que es mi hijo. ¿Cómo me traiciona? Recordemos que Jesús fue traicionado por uno de sus 12, por los más íntimos, por los que estaban más cercanos a Jesús. Fue traicionado. Y muchas veces esa persona que nos traiciona es parte del propósito de lo que Dios tiene para tu vida. Porque Judas era parte de ese propósito, de lo que Jesús tenía que hacer. Él era parte de ese propósito. Y esa persona que nos traiciona siempre va a ser parte del propósito de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Muchas veces es sanar nuestro corazón, es limpiar nuestro corazón. Muchas veces este Judas es parte de ese propósito para nosotros bendecir a quien nos desea el mal, a quien nos traiciona, que es lo que hemos venido aprendiendo en Pedro. Amén. Entonces, siempre van a haber retos, siempre van a haber traiciones y siempre por lo general van a ser las personas que más allegadas a nosotros están. ¿Por qué? No te va a doler tanto la traición de una persona que tú no conoces por un negocio X que hicieron, ¿cierto? Como la traición de una persona que es cercana a ti. Recordemos que si se lo hicieron a Jesús, pues a nosotros no estamos exceptos de que a nosotros también nos pase de recibir este tipo de traición de la persona que más amamos y sentimos que nos dieron como un puñal, ¿verdad?, en el corazón. Y si nosotros sentimos eso, pues imaginemos qué sintió Jesús, ¿ya? Cuando Judas lo entregó por 30 monedas. Entonces, ¿qué nos dice Romanos 8:28? Que a los que amamos a Cristo, todas las cosas a nosotros nos suceden para bien. Aún esa persona que te traiciona, si te traicionó es porque eso iba a suceder para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Por eso nosotros tenemos la costumbre de llamarnos hermanos, hermanas, porque Jesucristo es ese primogénito. Y al Él derramar y morir en la cruz por nosotros, nos dio la autoridad y el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y cuando somos llamados hijos de Dios, inmediatamente nos hace hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él es el primogénito, como dice acá, y tú y yo fuimos llamados con ese propósito, con un propósito conforme a los propósitos que Dios tiene para nosotros y que Él destinó para nosotros aún antes de que nosotros ya lo conociéramos, como dice esta carta de Romanos. Entonces, a pesar de estas traiciones y desafíos que podemos estar atravesando, lo importante es que mantengamos nuestra fe adelante, que sigamos adelante con la misión que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Dios ha encomendado una misión. Y tú sabes muy bien cuál es tu misión, tú sabes muy bien cuál es tu propósito. Entonces, les dejo unos pasajes para que podamos reflexionar. Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas conforme creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechuras suyas
creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ni tú ni yo, si somos llamados hijos de Jesús, debemos hacer malas obras. En el mundo hay gente que no conoce a Cristo y hace buenas obras. Aún nosotros, con mayor razón, tenemos que hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Bendecir a quien nos maldice, humillarnos, como lo hizo Pablo, él se humilló. Yo no me merezco esto, yo no he hecho nada, todo lo que yo hago, esto es por la gracia de Dios, es porque es Cristo en mí, yo no soy nada, ¿ya? Ayudar a la gente, estar pendiente de la gente, ¿ya? En el grupo, hay un grupo de comunidad de casi 500 personas. Yo creé este grupo, pero yo no puedo estar respondiendo los mensajes, pero como todos somos hermanos y todos somos un cuerpo, hay mujeres hermosas que el Señor ha levantado en este ministerio que están pendientes, que están respondiendo, ¿ya? Entonces, eso somos el cuerpo de Cristo, somos hermanos para hacer las buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano. ¿Qué nos dice Isaías 6:8? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién iré por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Sabemos que Dios, por medio de Jessy la semana pasada, dijo, hay mucha necesidad en el pueblo. Hay mucha gente que necesita la palabra. Hay mucha gente que necesita ser sana. Hay mucha gente que necesita ser libre de tantas maldiciones que les están persiguiendo. Pero no hay trabajadores, hay pocos obreros en el campo. Entonces, ¿cuántos podemos decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, como lo hizo Isaías en ese tiempo? Heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ser esa luz, yo quiero ayudar a esa persona que está viviendo lo mismo que yo viví. Yo quiero ser luz para esa mujer prostituta. Yo quiero ser luz para ese alcohólico. Yo quiero ser luz para ese matrimonio que el enemigo quiere destruir porque el mío ya fue restaurado y yo sé que puedo ser luz para ellos. ¿Cuántos decimos, heme aquí, Señor? Que podamos entender que todos los procesos que nosotros vivimos son necesarios porque esos son los procesos que nos van a enseñar, nos van a fortalecer, somos pasados por el fuego para luego poder ayudarle a otras personas y decir, mira, Cristo lo hizo conmigo. Yo era así. Esto me pasó a mí también. Vamos a hacerlo, vamos a ayudarte. Con el Señor se puede. Juan 15:16 dice, no me elegiste ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él se los dé. Con esto nos damos cuenta que si tú y yo estamos aquí, no es porque nosotros elegimos a Dios. Lo más hermoso es que Él fue el que nos eligió a nosotros. Cuando en el momento en que menos lo merecíamos, Él aún así decidió poner los ojos y decir, no importa lo que está haciendo, no importa a qué se dedique, es mi hija. Yo morí en la cruz del Calvario. Yo no estoy aquí porque yo haya puesto mis ojos en Jesús. Yo estoy aquí porque Él me amó a mí primero. Aún dice su palabra, aún antes de que en mi vientre, mi embrión, vieron sus ojos, aún antes de yo nacer, ya Él había puesto su mirada en mí. Y que tú y yo estemos aquí conectados, mira, dale gracias a Dios, porque no es porque tú le amaste a Él, no, Él te amó primero, porque Él colocó los ojos en ti, aun cuando menos te lo merecías, Él estaba dando todo por ti. Aun cuando sientes que nadie te ame, Él decía, yo te amo a pesar de todas tus fallas. Yo te amo a pesar de todos tus pecados. Yo diseñé un libro escrito con un propósito de vida diferente para ti. Esa es la bendición del Señor. Y nos eligió para qué, y nos puso para qué, para que vayamos y llevemos fruto y que el fruto de nosotros permanezca. A donde quiera que vayamos, familia, demos fruto. A donde quiera que vayamos, dejemos algo, dejemos una semilla.
ya que la gente pueda ver la diferencia entre una persona que tiene a Cristo y una persona que no tiene, y que a lo último terminen ellos convirtiéndose en a nosotros y no nosotros a ellos. Amén. Segunda de Corintios 5:20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo y reconciliaos con Dios. Tú y yo somos embajadores de Cristo acá en la tierra. ¿Cómo estamos representando al Señor? ¿Cómo lo estamos representando, familia? Es importante que todos los días en nuestras oraciones le pidamos a Dios un espíritu humilde. Es importante que le pidamos que trabaje con nuestros corazones, porque a pesar de que somos cristianos, todavía fallamos, todavía pecamos en tener un pensamiento incorrecto hacia alguien, todavía pecamos cuando no tenemos misericordia, todavía pecamos cuando intentamos perdonar, pero terminamos nuevamente diciendo, acuérdate, es que no puedo, es que no puedo olvidar, es que me fallaste, es que todavía estamos pecando. Y acordémonos que Jesús nos viene diciendo, no todo el que me dice Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y el que hace la voluntad de su Padre es amar, es aprender a perdonar, es aprender a dejar ir la ofensa. Y si todavía nos está costando, pues necesitamos llenarnos más del Espíritu Santo, porque Él es el único que nos va a ayudar. Mateo 28:19 nos dice Jesús, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Es enseñarle a la gente el evangelio, es tener en cuenta que hay mucha gente afuera que todavía no conoce a Jesús y que estamos en los últimos tiempos y que esta luz que tú tienes puede marcar la diferencia en la vida de esa persona. Puede marcar la diferencia. ¿Ya? Amén. Cuando yo en este tiempo, mi hijo salió de vacaciones y aproveché para venir a visitar a mi familia en Miami. Y antes de llegar a donde mi hermana, oré, Señor, cumple tu propósito en la casa de mi hermana. ¿Qué tú quieres? ¿Cuál es mi propósito allá? Acostumbrémonos a hacer eso. Y luego me vine a ver a mi tía, a mi mamá en Miami, donde mi tía, y aquí igual, Señor, ¿qué propósito tú tienes en esa casa? ¿Qué tengo que hacer en esa casa? ¿Cómo puedo impactar en la vida de ellos para que dejarles esa luz de Jesús? Porque dicen conocer a Cristo, pero están muy lejos de verdad de conocerlo. Entonces, Señor, que no termine yo convirtiéndome a ellos, sino que ellos puedan terminar convirtiéndose a la manera de seguirte, a la manera de pensar. Entonces es orar siempre. ¿Qué tú quieres, Señor? Y si vas en el bus y se sienta alguien a tu lado, pídele, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a poder hablarle a esta persona. Que seas tú hablando, que seas tú permitiendo que si no te conoce, hoy te pueda conocer a través de lo que tú quieras hablar. Ese es el llamado que nosotros tenemos, ir y hacer discípulos. Yo por eso a todos los que se conectan acá les digo, tienes que buscar una iglesia física y bautizarte. Es importante bautizarte, es importante nacer de nuevo. Amén, porque ese es el llamado de nosotros, ir en el mundo y predicar el evangelio y bautizándolos y enseñándole a la gente a que hagan todas las cosas que ya Jesús les enseñó a sus discípulos. Entonces, cuando meditamos en Mateo capítulo 10, estos 4 versículos, somos conscientes de nuestro llamado y de la autoridad que tú y yo hemos recibido de Dios. ¿Ya? Es importante que enfrentemos todos estos desafíos con valentía y con unidad, sabiendo que somos el cuerpo de Cristo, que no estamos solos, familia, y que estamos llamados para cumplir la gran comisión, que es llevar el amor y la verdad de Dios al mundo entero. Entonces, la pregunta es, ¿estás lista para responder a este llamado?
y usar la autoridad que Dios te ha dado, pero es que venga, hay una persona que está enferma, vamos a orar por ella, ¿cómo te pones? ¿Te da miedo? ¿Dudas de ti? ¿Dudas de lo que el Señor depositó en ti? ¿Dudas de que dentro de ti está el poder para poderlo hacer? Que es el Señor Jesús que opera ese milagro a través de ti. ¿Estás lista para eso? ¿Estás lista para esa autoridad? Porque para eso hemos sido llamados. Entonces, pidámosle al Señor que nos guíe y que nos fortalezca en esta misión que nosotros tenemos como hijos de Dios. Vamos a orar, familia, para dejar este tiempo en manos del Señor. Y te damos gracias, amado Dios, por este tiempo maravilloso. Señor, gracias por este mensaje que tú trajiste a tu iglesia hoy, Señor. Yo bendigo, Señor, cada mujer, cada hombre que está aquí conectado, Padre Celestial. Yo te pido en el nombre de Jesús que, Espíritu Santo, todos los días seas tú colocando en nosotros tanto el querer como el hacer, que seas tú colocando en nosotros esa necesidad de parecernos cada día más a ti, Señor, que tengamos más de ti y menos de nosotros. Señor, reconocemos que necesitamos del Espíritu Santo de Dios para trabajar en tu reino. Reconocemos que apartados de ti nada podemos hacer. Y hoy queremos darte gracias porque es hermoso, Señor, saber que nosotros no te escogimos a ti. Es hermoso saber que en medio de tantos millones de personas, Señor, tú colocaste los ojos en nosotros, tú nos amaste primero a nosotros, aún en la condición que nos encontrábamos. Gracias porque has traído libertad a tu pueblo. Gracias porque nos has sacado de Egipto, Señor. Gracias porque ya no somos esclavos del pecado, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque cada vez aprendemos más de ti, Señor. Y hoy te decimos, Padre, henme aquí, Señor. Envíanos a nosotros, Padre. Permite que cada uno de los miembros de este grupo, Señor, y de la comunidad, Padre, pueda ser esa luz que el mundo necesita, pueda ser esa sal, Padre Celestial, en medio de la tierra, Padre Santo, que cada uno de nosotros podamos marcar la diferencia, Señor, y responder a ese llamado, Padre Santo, anunciando las buenas nuevas del Evangelio, Señor. Úsanos conforme a tu voluntad para poder orar, Señor, para que sea el Espíritu Santo, Señor, obrando milagros sobrenaturales en las personas, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que el que cree en mí hará las mismas cosas o incluso mayores de las que yo hice, Padre, que cada uno de tu pueblo, Señor, se pueda identificar como hijo, Señor. No permitas que el enemigo venga a atacar sus mentes, Padre Celestial, con pensamientos de dudas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, tu palabra dice que aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más grandes de las que pensamos o imaginamos conforme al poder que actúa en nosotros. Y si hace falta fe en tu pueblo, Señor, yo te pido que ayudes la incredulidad de tu pueblo, que seas tú cada día perfeccionándonos, Señor. Padre, tu palabra dice que la perfecta obra que tú empezaste en nosotros la vas perfeccionando todos los días de nuestras vidas. Perfecciónanos todos los días, Padre Celestial. Parte, Señor, lo que tengas que partir en nosotros para hacernos conforme a tu voluntad, Señor. No queremos pedir, Señor, nada que no sea que se haga tu voluntad en nuestras vidas. No queremos pedir más nada, sino que seas tú escudriñando nuestros corazones, Padre Celestial, que seas tú haciendo una limpieza espiritual en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor, que seas tú sacando todo aquello que a ti te molesta de nosotros. Necesitamos el don del Espíritu Santo sobre nosotros. Ven y llena nuestra casa de tu gloria. Esta casa, este templo te pertenece a ti, Señor. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Permítenos, Señor, hacer y vivir tu palabra, Señor. Caminar como tú caminaste, pensar como tú pensaste, Señor. Danos la mente de nuestro Señor Jesucristo. Queremos hablar como Él, Señor. Queremos extender misericordia, Señor, de la misma manera que tú lo hiciste con nosotros. Te pedimos perdón si te hemos fallado de pensamiento, de palabra, de omisión, Señor. Santifícanos en esta noche. Colocamos a nuestros hogares delante de tu presencia, Señor. Permite, Señor, ser un instrumento donde quiera que vayamos. Espíritu Santo, muéstranos el camino que debemos de andar.
Fija tus ojos sobre tu pueblo, Señor, y llénanos cada día más y más de ti, Señor. Que donde quiera que vayamos, la gracia y el favor de Dios nos acompañe. Bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros cónyuges, bendice los matrimonios aquí representados, bendice sus finanzas, sus trabajos, sus proyectos, su salud. Manifiéstate grandemente con poder sobre tu pueblo. Escucha las oraciones de tus hijos, Señor. Te damos toda la gloria y todo el honor, Señor, y reconocemos que tú eres santo, 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 Señor. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por estos tiempos de refrigerio que tú nos das. En el nombre de Jesús nos vamos de este lugar, pero tu presencia nos acompaña donde quiera que vayamos y descansamos sobre el Salmo 4:8. En paz nos acostamos y así mismo descansamos, porque solamente tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Yo te pido, Señor, que cuides a tu pueblo, Señor, que los acompañe donde quieras que ellos vayan y que seas tú mandando ángeles a que acampen alrededor de nosotros, Padre Celestial, de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, de nuestros familiares, Señor, y de cada uno de los miembros de la comunidad que no se pudieron conectar. Bendícelos, Señor, concede los anhelos de su corazón. Dale paz al quebrantado de corazón, sana las heridas de tu pueblo, Señor, y manifiéstate grandemente con poder sobrenatural en cada uno de ellos. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, familia. Amén. Familia, Amén. Gloria a Dios. gracias por este tiempo. Amén. Vamos a... Un segundo. Ya, ¿alguien tiene alguna inquietud ya para desconectarnos? Porque ya me estoy conectando. Bueno, creo que nadie. Que Dios si les- es una preguntita, que si es necesario bautizarme si en este caso no tengo una iglesia física aquí en el lugar donde yo vivo. Sí, bíblicamente sí necesitamos el bautizo. Es necesario porque no te estás congregando en una iglesia, mi sí. Tiene que congregarse, ya lleva mucho tiempo aquí en el ministerio. Tienes que buscar una iglesia, mi Cinti. Es importante tener una iglesia física también. Es que Oye, aquí no hay de esa iglesia. Yo nomás me congrego a través de aquí, de Zoom y de otras plataformas virtuales en YouTube. ya, mi Cinti, vamos a orar para que el Señor te dé la oportunidad de tener ese bautizo, porque sí es necesario, sí, que te dé la oportunidad de conocer una iglesia, no sé, tiene que haber una iglesia donde tú vives, pero vamos a orar y que el Señor te dé la oportunidad. Él es hermoso y Él te va a poner los medios y las personas que te van a llevar a poderlo hacer, ¿sí? Pero no te vayas a sentir mal porque no te has bautizado, ¿ya? Simplemente el Señor sabe que no lo has podido hacer, pero no es para que te sientas mal. Amén. Yo estoy tranquila. Acuérdate que el ladrón reconoció a Jesús antes de morir, no se bautizó y fue salvo porque reconoció a Jesús. Si es necesario el bautizo, es un requisito que nos dice la palabra, pero si no te bautizas no quiere decir que te vas a perder, ¿ya? Pero vamos a orar porque yo sé que el Señor te va a poner las herramientas y las personas correctas para llevarte a que puedas cumplir ese paso de fe también. Amén. Sí, estoy tranquila, solamente para tener un poco de conocimiento, porque como escucho sus prédicas, entonces yo estoy aprendiendo desde la bautización.
Amén, mi preciosa. Poco a poco vas a ir aprendiendo y el Señor va a poner las herramientas. Ya lo ha hecho, yo lo he hecho con personas que han llegado a este grupo y les ha puesto iglesias para que puedan cumplir con esta parte. Yo sé que también lo va a hacer contigo. Bueno, mi Cinti. Amén. Sí, amén. Dale, mi Cinti. Familia, Gracias. Dios me los bendiga, que Gracias. tengan linda noche y nos vemos el viernes si Dios quiere. Bendiciones. Amén, amén. Amén, gracias. Que Dios me las bendiga. ¿Cómo sigues, Dianita? Ya un poco Buenas mejor. noches. ¿Estás mejor? Sí, ya un poquito mejor, ya, gracias a Dios, ya. Ayer sí estaba muy, muy, muy adolorida, pero ya hoy día ya un poco que ya puedo caminar mejor. Dios es bueno, Dianita, me alegra muchito. ¿Ves? Dios siempre está ahí. Dios es bueno. Ahí está en todo el proceso. Bueno, familia, Amén. bendiciones. ¿Alguien más quiere decir algo? Vi que alguien habló. Bueno, bendiciones, familia. Buenas noches y nos vemos el viernes si Dios quiere. Bye.